De ahora en adelante vamos a suprimir el símbolo estrella que designa la operación de un grupo, y en lugar de escribir el producto de dos elementos A y B como A estrella B, escribiremos simplemente AB. También el elemento E que hemos utilizado para designar al neutro de la operación en un grupo será cambiado, y en su lugar simplemente escribiremos el 1. En este video también vamos a introducir el concepto de subgrupo. Un subgrupo es un subconjunto especial de un grupo. Vamos a ver que un subgrupo es en sí mismo un grupo. También estableceremos condiciones necesarias y suficientes para determinar cuándo un cierto subconjunto de un grupo dado es un subgrupo. También vamos a definir un tipo especial de subgrupos que se les conoce como subgrupos cíclicos. Bien, demos pues paso a todas estas ideas. La definición es pues como sigue. Diremos que un subconjunto S no vacío de un grupo G es un subgrupo si siempre que un elemento pertenezca al subconjunto, se tiene que también su inverso pertenece al subconjunto. Y dos, por cualesquiera dos elementos que pertenezcan al subconjunto, entonces se debe tener que su producto también está en el conjunto. Vamos a reservar la notación de subconjunto, la notación conjuntista X subconjunto de G para indicar que X es justo eso, ¿no? Un subconjunto de G. Mientras que usaremos la notación X menor o igual que G para indicar que X no solo es un subconjunto de G, sino que además es un subgrupo de G. A continuación veremos que un subgrupo es en sí mismo un grupo. Teorema 2.1. Si S es un subgrupo de G, entonces S es en sí mismo un grupo. Vamos a dar la demostración. La definición de subgrupo nos dice que en S hay definida una operación. Vamos a recordar la definición de subgrupo. ¿Qué parte de la definición de subgrupo nos dice que en S hay definida una operación? Pues justo esta. Por cualesquiera dos elementos, hay un tercer elemento que está en S, a saber, su producto. Bien, vamos a demostrar que esta operación es asociativa, lo cual es bastante obvio. Si se tienen tres elementos en el subgrupo S, digamos R, S y T, entonces, como S es cerrado bajo productos, estos dos productos también se encuentran en S. Y como S es un subconjunto de G, es decir, como este par de productos también se encuentran en G y la operación de grupo en G es asociativa, pues ambos productos son iguales.
Esto muestra que la operación en S es asociativa. Y bueno, vamos a ver ahora que en S se encuentra el neutro. Como nuestro conjunto S es por definición no vacío, podemos elegir algún elemento ahí. Y bien, también por definición, si un elemento se encuentra ahí, en S, también tiene que estar su inverso. Recordemos que eso es lo que dice la definición de grupo. Aquí la recordamos. Aquí, si un elemento se encuentra en S, entonces su inverso también se encuentra en S. Entonces, por esa propiedad es que podemos establecer que, dado que S es no vacío, existe un elemento S en el subgrupo y por lo tanto también se encuentra el inverso. Y como el subgrupo es cerrado bajo productos, pues tenemos que el producto de S con su inverso, el cual resulta ser pues el neutro del grupo, también se encuentra en S. Y esto nos demuestra que en el subgrupo S, la operación en S tiene neutro. Y los inversos, pues es inmediato, ¿no? Por definición de subgrupo es cerrado bajo inversos. Y esto concluye la demostración. A continuación veremos un teorema que nos permita determinar cuando un cierto subconjunto de un grupo es un grupo. El teorema dice lo siguiente, es el teorema 2.2. Un subconjunto S de un grupo G es un subgrupo si y solo si el neutro pertenece a S y siempre que dos elementos pertenezcan a S, entonces uno multiplicado por el inverso del otro también se encuentra en S. Vamos a dar la demostración. Si tomamos un elemento en S, entonces, como el neutro se encuentra en S, tenemos que 1 por S inversa igual a S inversa se encuentra en S. Y si tenemos dos elementos en S, como ya demostramos que el inverso se encuentra en S, como ya demostramos que S es cerrado bajo inversos, entonces S por T inversa inversa, que en realidad es S por T, se encuentra en S. Como uno se encuentra en S, pues S es no vacío, y esto lo que nos dice es que S es un subgrupo. El recíproco se demuestra también de manera similar. Seguimos introduciendo terminología acerca de subgrupos. Tenemos la siguiente definición. Sea G un grupo y A uno de sus elementos. Definimos el subgrupo cíclico generado por A, el cual lo denotamos como A entre corchetes angulados, y lo definimos de la siguiente manera. No es otra cosa más que el conjunto de todas las potencias del elemento A. Y de un grupo G vamos a decir que él mismo es cíclico si coincide con el subgrupo cíclico generado por alguno de sus elementos. Nótese que distintos elementos pueden generar el mismo subgrupo cíclico. Por ejemplo,
el grupo cíclico generado por A coincide con el grupo cíclico generado por su inverso multiplicativo.